Los observatorios educativos son espacios especializados de análisis, seguimiento y producción de conocimiento sobre fenómenos relevantes del ámbito educativo. Funcionan como plataformas que recopilan, sistematizan e interpretan datos provenientes de diversas fuentes, con el objetivo de ofrecer información rigurosa, actualizada y útil para la toma de decisiones en políticas públicas, gestión institucional e investigación académica. En el caso de la educación superior, estos observatorios permiten identificar tendencias, alertar sobre problemáticas emergentes y proponer líneas de acción basadas en evidencia, contribuyendo así a una visión más crítica, informada y prospectiva del sistema educativo. ¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida desde la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital a un nuevo episodio de Diálogos Educativos. En esta ocasión estaremos conversando acerca de la importancia de observar, de dar seguimiento, de poner atención en estos datos que se van generando sobre educación y ponerlos en orden, ponerlos al servicio del público en general y de la investigación. Nos acompaña en el día de hoy para esta conversación la doctora Mercedes Ruiz Muñoz. Ella es doctora en ciencias con una especialidad en investigaciones educativas, el del DIE del CINVESTAD. Es investigadora honoraria de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, profesora e investigadora del derecho a la educación, la política y la justicia escolar y, muy importante para este programa, integrante del Observatorio Laboratorio del Derecho a la Educación y la Justicia, el ODE-LAB. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Un gusto. También nos acompaña el día de hoy el doctor Gerardo Moreno Salinas. Él es académico de tiempo completo aquí en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y es responsable del Observatorio de Datos del SUAYED. Este observatorio se especializa en el análisis de los perfiles de ingreso, trayectorias académicas e identificación de factores y variables que inciden en el desempeño académico de los estudiantes. Así que estos dos observatorios que estaremos comentando, pues van a ser de gran interés, estamos seguros, para nuestra audiencia. Y le damos también la bienvenida a la doctora Gabriela de la Cruz Flores. Ella es doctora en psicología con énfasis en educación. Desde 2009 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y actualmente está a cargo de la dirección del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE de la UNAM. Justamente este instituto es la casa del recién creado Observatorio de Políticas Educativas y de ello justamente nos estará comentando la doctora de la Cruz. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación y saludo con mucho cariño y aprecio a las colegas y al colega que nos acompaña. Gracias. Y bien, si les parece bien, para comenzar en esta primera ronda de conversación, me encantaría que comenzaran por comentarnos ¿qué son los observatorios educativos? ¿Cómo surgieron y de qué manera contribuyen al análisis del sector educativo en general? Mercedes, por favor, si gustas comenzar. Bueno, es un gusto estar con ustedes y compartir algunas acciones que se han realizado desde el Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia, lo abreviamos ODE-LAB. Pues es en principio un observatorio que ya va a cumplir 10 años. Inició en mayo del 2015 y este próximo 25 de mayo, pues ya serían prácticamente 9-10 años del ODE-LAB. Y para mí es como muy satisfactorio porque, bueno, impulsamos todo este trabajo a lo largo de estos años y ¿qué es lo que queríamos? En principio, es un observatorio inspirado en el Observatorio Ciudadano de la Educación por parte de Pablo Latapí, que lo consideramos como el padre de la investigación educativa en México, y fue un intelectual, es jesuita, que impulsó varias iniciativas, entre ellas el Observatorio Ciudadano de la Educación, con el propósito de analizar las políticas educativas e incidir en la política pública. Y este propósito era denunciar la situación que guardaba en su momento la política, qué acciones se emprendían y cuáles eran los resultados. Este observatorio fue muy, muy importante y yo acompañé desde su nacimiento. O sea, yo aprendí como, digamos, de alguna manera apoyando este trabajo, siempre como desde lejos, pero cercana,
de tener que ir a, qué sé yo, a los diarios para que se publicara, de realizar los cambios. Don Pablo siempre escribía su texto y uno simplemente hacía como algunas sugerencias. Y me tocó de muy cerca todo el nacimiento y acompañar, me parece que íbamos a la jornada, al proceso, y yo era de las que me molestaba cuando hacían un cambio, alguna sugerencia, no, así tiene que quedar, pero creo que fue, un excelente aprendizaje que me permitió plantear el Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia en la Universidad Iberoamericana. Como les decía, el primer comunicado se publicó el 25 de mayo del 2015 con el título "Todos los mexicanos tenemos derecho a la educación". Y en el caso de nuestro observatorio, o sea, sí, su foco es la situación que guarda el derecho a la educación y las políticas o acciones en materia educativa que permiten avanzar ese derecho, particularmente por estar inspirado, digamos, en toda una filosofía jesuita. Su foco también son los grupos con mayor vulnerabilidad o exclusión social y educativa, es decir, cómo está la situación de la educación de los jornaleros, de niños migrantes, de situación de calle, de la educación de adultos, aunque obviamente tenemos una visión global de la situación de la educación en nuestro país. Eso es lo que puedo compartir en este momento. También que aprendimos mucho de los laboratorios latinoamericanos. Todas las universidades jesuitas han instrumentado ejercicios de denuncia de la situación de la educación en América Latina y se han configurado como observatorios o laboratorios, puede ser de economía o social, pero lo que se denuncia es cómo está la educación, y todos con el propósito pues de alguna manera, pues poner en observación, que nuestro secretario de Educación voltee la mirada a observar qué está pasando con los maestros o qué está pasando con la nueva escuela mexicana. Qué interesante, pues vemos que es un laboratorio con historia, que tiene ya una herencia y que ha venido justamente poniendo el ojo y el énfasis en saber qué pasa, en recuperar estas notas, estos datos, esta normatividad que se va generando en torno a la educación. Eso es un gran inicio para este programa sobre observatorios. Muchísimas gracias, Mercedes. Y ahora me gustaría que por favor Gerardo nos contara qué es el Observatorio de Datos del SUAYED. Cuéntenos cómo surge, de dónde viene y de qué manera contribuye a la observación, al análisis del sector educativo. Gerardo, por favor. Hola, ¿qué tal? También yo me uno a los agradecimientos. Y bueno, yo quisiera irme un poquito más atrás respecto a los observatorios que, como bien sabemos, iniciaron con justamente la observación de los fenómenos astronómicos y de ahí dar registro, monitorear y ver cómo es que ha evolucionado toda la situación de las estrellas en términos religiosos y agropecuarios, hablando de nuestros ancestros. Particularmente de los observatorios de datos educativos, tienen con esa misma metáfora, llevar un registro tanto de monitoreo y evaluación de los principales variables, indicadores e índices que pueden tener un fenómeno que en este caso es el educativo. Y particularmente hablando del Observatorio de Datos de SUAYED, nos concentramos en lo que es el sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, y justamente hacemos esto. Concentramos los datos, los tratamos de llevar de dato al siguiente concepto evolutivo, que es información, para promover un conocimiento y que sea de forma colaborativa al abrirlo en un espacio que, así como los mayas tenían su observatorio El Caracol, nosotros también tenemos un espacio en Internet donde la comunidad puede ingresar y darse cuenta de toda la evidencia que hemos guardado. En nuestro caso es alrededor de 12 años a la fecha, pero ojo, tenemos información desde 1950 a la fecha. Es decir, el observatorio se instrumentó hace 12 años tentativamente, y otra de las funciones del observatorio es justamente mantener esa continuidad para que nos permita hacer diferentes cortes, hacer análisis a lo largo del tiempo, ¿no? Es otra de las funciones que debería cumplir un observatorio. En el caso nuestro es el de datos, y ahí podrán encontrar información referente a estudiantes, perfiles de ingreso, trayectorias académicas,
entidades académicas, carreras, poblaciones escolares, distribuciones tanto de hombres y mujeres, promedio de edad. Bueno, un sinfín de variables ahí podrán encontrar, y dentro de este espacio justamente la intención es abrirlo, generar comunidades que aprenden, comunidades que propiciar la literacidad de la información y de los datos, que muchas veces es un gran problema, pero este observatorio nos hemos concentrado en que sea de muy fácil acceso, que sea interactivo. Es con 2, 3 clics empiezo a encontrar ya información. Es ahí donde pasamos de un concepto básico que es el dato hacia la información, aspirando a llegar al conocimiento, ¿no? Del fenómeno en particular, que en nuestro caso es el educativo, dentro del ambiente abierto y a distancia de lo que es el SUAYED en la universidad. Qué interesante, muchas gracias. Bueno, entonces Mercedes nos comentaba del seguimiento de normatividad, de notas, del acontecer, y el Observatorio SUAYED se enfoca más en datos, ¿verdad? En tener a disposición esos números, esa información, esos indicadores, y además a disposición del público para que se puedan manipular. Eso es, creemos, una fortuna poder contar con ese acceso directo a esa información. Y ahora tal vez Gaby quiera comentarnos de qué se trata justo el observatorio que acaba de inaugurar el ISUE. Cuéntanos, Gaby, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por la pregunta y la oportunidad de compartir este gran proyecto del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el Observatorio de Políticas Educativas 2024-2030. Así que ya se imaginarán por dónde va este observatorio. Su propósito básicamente es darle seguimiento a la definición, desarrollo, seguimiento, bien lo decía el colega, monitoreo y evaluación de las distintas políticas educativas que tengan lugar durante este sexenio encabezado por nuestra actual presidenta. He de decirles que tanto la razón, ¿no? Cómo surge este observatorio, tiene que ver con varios frentes. El primero es el instituto, el ISUE, tiene como uno de sus grandes objetos el análisis de políticas educativas. Entonces, de origen nos toca, digamos, ¿no? Entrarle a este análisis, a este seguimiento, a la evaluación de políticas educativas en nuestro país. El segundo aspecto es, el año pasado elaboramos una obra que da cuenta sobre el sexenio anterior. ¿Sí? Entonces, en ese proceso de elaboración de la obra, nos dimos cuenta que la información, por un lado, estaba dispersa, que era muy complicado hacer un análisis de ese sexenio, además pensando que en relativamente poco tiempo podíamos realizar un análisis de tal naturaleza. Entonces, justo de esa necesidad de tener un observatorio que tuviera esta posibilidad de recuperar y de sistematizar documentación para que posteriormente podamos hacer un análisis de este sexenio en particular, surge este observatorio. Entonces, ese es el segundo propósito, o la segunda fuente de cómo surge este observatorio, para que en este sexenio que está ya en curso podamos contar con toda esta información disponible, organizada y abierta para distintos públicos. Y un tercer objetivo o propósito que dio pauta a este observatorio es mantener un diálogo abierto con tomadores de decisiones. Eso es lo que esperamos, que este observatorio sirva de puente con aquellas personas que se dedican a la construcción de políticas y a la toma de decisiones. Claro, pues entonces en los 3 observatorios que nos están comentando, hay este objetivo de recuperar
de ir almacenando, de poner en orden y de propiciar que sean útiles, ¿verdad? Todos estos datos e información que está ahí, pero que si no está en orden no se puede analizar y no puede servir justamente para esta toma de decisiones que nos comenta Gaby. Yo quisiera ahora preguntarles, bueno, ¿qué rol juegan estos observatorios justamente en la educación superior, en estos procesos justo de gobernanza, de decidir dentro de las instituciones académicas de educación superior? Y si pudieran darnos algún ejemplo concreto de la utilidad de tener esta información a la mano, organizada y puntual. Por favor, Gerardo, si gustas comenzar. Sí, comenzaré, bueno, para construir un observatorio son múltiples las fuentes de información y en sí no es nada trivial concentrarlas, depurarlas, hacer un proceso de curaduría. Entonces, es un proceso que al usuario final debe ser transparente, ¿no? El que uno se debe pelear con los datos y las fuentes y tener acceso es uno, ¿no? Pero ahora en este mundo, en esta universidad que desde hace 10 años estamos viendo la interdisciplina más intensamente para atender justamente problemas complejos, y la educación en sus múltiples factores es un caso de ello. Entonces, particularmente respondiendo a tu pregunta, juega un rol muy importante dentro de la gobernanza porque deja evidencia de las estrategias impulsadas, ¿no? A lo mejor, como comentaba la colega Gaby, ¿no? De que justamente ellos buscan tener justamente esas evidencias para este sexenio. Entonces, justamente ver si la estrategia que se impulsó fue accionable y qué resultados tuvo, ¿no? Entonces, justamente es uno de los juegos más importantes que veo dentro del observatorio, dejar evidencia de las acciones impulsadas. Particularmente un ejemplo del Observatorio de Datos del SUAYET, dentro del observatorio hay diferentes dashboards, les llamamos, o cuadros de control o productos, más elocuentemente, que se llama Evolución del SUAYET. Y ahí pudimos notar que en el 2021 siempre la población escolar era de mayor carga hacia el lado de la educación abierta. Pero a partir del 2021, tanto la modalidad abierta y a distancia se equipararon, estaban a la par. Y a partir del siguiente año, 2022, la población escolar de la modalidad a distancia es más alta que la abierta. Entonces, justamente tener ese hilo de evolución a lo largo del tiempo, de cómo se ha comportado las diferentes poblaciones escolares de un mismo sistema, eso, bueno, nos ayuda bastante a justamente a entender, ¿no? Desde los cupos, desde bancos de horas para profesores, desde los impulsos, los presupuestos que se deben entender a cada una de las diferentes modalidades dentro de la universidad. Entonces, es eso, es dejar evidencia de las acciones emprendidas. Claro, y en este dejar evidencia, claro, permite tomar decisiones, conocer las poblaciones escolares en profundidad, ¿no? Gaby, ¿qué otro ejemplo podrías comentarnos? Esta utilidad de tener los datos a la mano, organizados, observables, ¿no? Antes de ello, sí que me gustaría precisar dos cositas. O sea, el sentido de los observatorios. ¿Cuál es el sentido básico? Es examinar, ¿no? Examinar, como la misma palabra lo dice, observar con cuidado, con detenimiento, algún asunto de interés, algún problema, y en ese sentido focalizar la atención. Entonces eso me parece que es muy importante que tengamos en cuenta como parte de la naturaleza de un observatorio. Y por otro lado, también me parece muy valioso señalar que el observatorio o los observatorios se convierten en un medio, no es el fin por sí mismo, sino son un medio para alcanzar otras cosas, buscar otros propósitos. Y entre esos propósitos, pues hay muchos. Vamos a encontrar una diversidad muy amplia de observatorios, tanto en su naturaleza, en su estructura, en sus alcances. Y eso me parece que es muy importante tener en cuenta en este gran abanico de observatorios que tenemos tanto en nuestro país, en América Latina, como a nivel global. Sobre la pregunta que hacías, el papel de los observatorios en la gobernanza de la educación superior, me parece que pueden potencialmente, me parece, que pueden tener un papel muy importante. Ya lo decía el colega, o sea, como un medio para poder ir
describiendo los procesos, ir viendo las trayectorias de los procesos y con esa información y ese análisis sistemático tomar decisiones informadas para nuestras propias instituciones de educación superior. Entonces, los observatorios, ¿qué nos ofrecen para la dinámica de las instituciones de educación superior? Bueno, pues nos ofrecen información para la planificación estratégica. Eso me parece muy importante que nos da, ¿no?, el análisis de esta información. En ese sentido, esa planificación estratégica puede coadyuvar a la mejora de la calidad y de la pertinencia de la propia oferta educativa. En ese sentido, también nos ofrecen una oportunidad para rendir cuentas y transparencia a la sociedad y, por supuesto, a nuestra propia comunidad. Y finalmente, con el entorno tanto social como con el entorno laboral. ¿Sí? Entonces, eso, entre otras cosas, nos ofrecen los observatorios para la gobernanza en nuestras instituciones de educación superior. Muchas gracias por poner en la mesa este conectar entornos, ¿verdad? Esto también es muy importante, esta transparencia en ese sentido. Y tal vez Mercedes pueda agregar algunas otras funciones, algún otro ejemplo del sentido de estos observatorios. Bueno, sobre el sentido de estos observatorios desde la Ibero, pues es un sentido político-pedagógico. Es intervención en materia de política educativa y de denuncia. De hecho, cuando empezamos a planear estos observatorios, la idea fue conectarnos con los profesores, hacer micropolítica, hacer política de abajo hacia arriba. O sea, si bien tenemos directrices de política a nivel nacional, lo más importante es ya el trabajo directo con los maestros, la intervención con ellos, e ir instrumentando directrices, lo que nosotros decimos de abajo hacia arriba. De hecho, hoy estoy con un grupo de maestros para ver cómo intervenimos en materia de política educativa a partir del observatorio. El ODEC-Lab tiene un planteamiento que es también de la justicia social y por lo tanto también da cuenta de las injusticias educativas. Un ejemplo de ello es el cierre del CREFAL, que es un centro de mucha tradición, que atendía a la población joven y adulta en América Latina y en el Caribe, y es posible que no estaba funcionando como lo mejor que uno quisiera que las instituciones estén trabajando. Pero el CREFAL tiene un sentido ético, político e inspirador y toda una construcción subjetiva respecto a la serie El quehacer de la educación, sobre todo porque en América Latina, digamos, nosotros no podemos hablar de educación si no hablamos de Paulo Freire, y por lo tanto la educación de adultos y la educación popular fueron instrumentadas en este centro. Digamos, trabajaron profesores e investigadores de alto nivel, tiene una cuestión simbólica también. Y bueno, estamos preparando un comunicado, ya publicamos uno sobre la situación del CREFAL, pero ahora ya prácticamente está en cierre y nos parece que es una injusticia educativa, porque si bien es importante que todas las instituciones trabajen bien, una institución inspirada, digamos, en la educación a lo largo y ancho de la vida, una educación vinculada con el hacer político y pedagógico, por su condición simbólica, digamos, no se puede cerrar. Hay todo un imaginario que se ha construido en torno a esta institución, Centro Regional de Educación de Adultos en América Latina. Para quien no lo conoce, lo conocemos como el CREFAL, prácticamente ya está en cierre. Y bueno, eso sería como una denuncia, es una injusticia educativa, ¿no? Sobre todo porque en el país tenemos más de 50, personas en situación de rezago educativo, si hablamos desde alfa, primaria, secundaria y ahora media superior. Cuando hablábamos únicamente de la educación básica, que es primaria y secundaria, pues estábamos hablando un poco más de 30 millones de personas jóvenes y adultas en situación en rezago educativo, y por lo tanto la educación de adultos tiene un papel fundamental. Ese es el foco de nuestro observatorio, ver estas injusticias educativas, denunciarlas y tratar realmente de
de construir alternativas. A mí me parece que el CREFAL es un claro ejemplo de la incapacidad que tenemos como ciudadanos, hablando de gobernanza, de defender una institución. O sea, cómo, digamos, cuando, digamos, teníamos que unirnos desde una valla, estrategias ya de intervención política para la defensa del CREFAL, y no lo hicimos, hubo varios colegas que acompañaron todo este proceso, pero lo más importante de nuestro ODEC es tener un posicionamiento crítico sobre las acciones que se están instrumentando en materia de política educativa. Y si en materia de política educativa están cerrando ciertas instituciones que no solamente tienen un sentido, digamos, en la construcción de la subjetividad de la gente, muy importante, de qué es el CREFAL, Lázaro Cárdenas, es toda una casona, no sé si ustedes han tenido oportunidad de conocer, donde han pasado educadores de América Latina y de México. Entonces, ese es para mí un claro ejemplo de la incapacidad, digamos, de la ciudadanía de intervenir más. Entonces, el ODEC Lab nace precisamente de cómo generar un movimiento social con los maestros de abajo hacia arriba e ir planteando políticas educativas. Con este grupo con el que trabajo en este momento, que ya un ratito ya voy a la reunión, es precisamente, o sea, cómo interpelar a nuestro actual secretario de Educación. Tenemos muy clara la política educativa, que es la política ahí, digamos, de alguna manera hay una continuidad respecto al proyecto de López Obrador, pero sí hay un énfasis en la educación media superior, me parece bien, digamos que todos nuestros jóvenes tengan acceso a la educación media superior, pero qué vacíos se quedan, ¿no? Y hacia dónde posicionar como otros temas que son fundamentales, tan claros como que nuestros niños aprendan a leer y escribir bien, que desarrollen una lógica matemática, que conozcan la naturaleza, que conozcan la historia, y que lamentablemente no es así. O sea, lamentablemente no solamente nuestros niños, sino también nuestros jóvenes y adultos, digo, poco comprenden lo que leen, y entonces pues es realmente grave, y ahí hay que intervenir políticamente. No, Entonces, muchas gracias por estos ejemplos que nos comparten. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar aquí a nuestra conversación sobre observatorios, que como ustedes han puesto, sirven muy bien estos observatorios como puente para estas acciones concretas que inciden en la política, en la educación de nuestro país. Regresamos a esta pausa aquí a Diálogos Educativos. Bueno, una de las principales barreras y que no atañe solamente a este tipo de esfuerzos, me refiero a los observatorios, es la receptividad de los tomadores de decisiones a el tipo de estudios, investigaciones y trabajos que se hacen desde la academia. Y de hecho, el trabajo de los observatorios, al menos uno de los objetivos del observatorio del que formo parte, que es el Observatorio de Políticas Educativas 2024-2030, es justamente tener el pulso de la política educativa, discutir acerca de la política educativa y tratar de incidir en la agenda y en la toma de decisiones, colocando temas que probablemente se evitan o que no están en primer plano en la agenda de los tomadores de decisiones. Nuestro trabajo es seguir las acciones de la presente administración en materia educativa en los diferentes niveles que conforman el sistema. Para ello, obviamente, tenemos la mirada puesta en los programas, en los 100 compromisos, por ejemplo, del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y ahora en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero concretamente, bueno, estamos tratando de dar cuenta, por ejemplo, de las políticas de educación media superior, los cambios que se están tratando de instrumentar para eliminar los exámenes de admisión,
Estamos tratando, bueno, en breve también tendremos una discusión acerca de la educación superior y de lo que implica el caso de la Universidad Rosario Castellanos para la ampliación de la cobertura a nivel nacional, pero también para lo que representa esta iniciativa como una experiencia nueva de educación superior, por todo lo que implica el enfoque de esta iniciativa, la educación a distancia, la educación híbrida, en fin, y cómo esto puede contribuir o no a resolver, por ejemplo, en el caso de la educación superior, el rezago que tenemos actualmente en materia de cobertura. Estamos de regreso en Diálogos Educativos y estamos conversando acerca de observatorios educativos y de la importancia de dar seguimiento al acontecer, a los datos, al análisis, que permitan después tomar las mejores decisiones informadas y guiar justamente a los tomadores de decisiones e incidir sería lo mejor en estas políticas educativas. Quisiera ahora que conversáramos sobre cómo se organiza un observatorio de esta naturaleza. ¿Qué prácticas innovadoras, qué metodologías emergentes se adoptan en estos observatorios para recolectar, analizar y comunicar justamente estos datos relevantes sobre educación superior, tanto a nivel regional como global? Gaby, si gustas comenzar, por favor, cuéntanos cómo se están organizando. Comentaba con anterioridad que tenemos una pluralidad de observatorios. Y en esa pluralidad quisiera resaltar que hay desde aquellos observatorios que se dedican exclusivamente a recopilar información, a sistematizarla, a analizarla, pero hay otros observatorios que van más allá. Y eso me parece relevante. Es decir, que desarrollan actividades de difusión, de divulgación, de formación incluso para el análisis, en este caso de políticas educativas y de investigación. Entonces, esto me parece importante porque habla de tipos de observatorios con distintas aristas y ejes e incluso de agentes sobre los cuales pueden tener interés tanto quienes gestionamos los observatorios como el público que puede ser, que puede valorar el trabajo que se realiza en un observatorio. ¿Qué prácticas innovadoras, bueno, y metodologías? Creo que hay actualmente varias ventanas, digo, para potencializar los observatorios. Sin duda, una de ellas tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Con la inteligencia artificial como una vía para analizar grandes bases de datos, Big Data, ¿sí? E incluso analíticas del aprendizaje. Y con el poder de la inteligencia artificial, pues identificar patrones, por ejemplo, ¿no? Patrones de respuesta y posteriormente predicciones de lo que puede suceder, ¿no? Entonces, eso me parece importante como una innovación o como algo que se está sumando a la propia dinámica de los observatorios en educación. Me parece también muy importante como una innovación el uso de distintas herramientas visuales, ¿no? Más dinámicas, ¿no? Y que pueden los usuarios de los observatorios cruzar información. Eso no es tan nuevo, digamos, pero ahorita se está utilizando con mayor potencia, lo cual le da al público, digamos, esta capacidad de accionar sobre un observatorio, ya no solamente mantenerme al margen, sino poder hacer un uso, ¿no? Del mismo. Entonces eso me parece importante. Otro aporte, y muy mediado por las redes sociales, es la posibilidad de colaborar desde distintas latitudes, ¿sí? Pensemos en nuestro país y en las diferentes entidades, pero también a nivel regional en América Latina y a nivel global, ¿no? Y creo que las redes sociales, la capacidad de trabajo colaborativo con estos observatorios se potencializan con el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, eso le da un matiz muy especial a los observatorios, esta capacidad de construir de manera conjunta, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional e internacional. Bueno, está ahí mi quedado.
No, muchas gracias. La IA entonces, la inteligencia artificial, las visualizaciones, y aquí yo creo que Gerardo va a querer comentar porque justamente su observatorio es muy visual. Gerardo, cuéntanos, por favor. Sí, bueno, inicio con la pregunta de qué se necesita para hacer un observatorio. Primero, identificar la necesidad de que no ha sido satisfecha una información, un pensamiento que motive pensamientos críticos, como lo comentaba Mercedes. Entonces, es identificar la necesidad, ver qué especialistas se necesitan para justamente atender ese fenómeno que se quiere, que se ha identificado, que en nuestro caso fueron principalmente gente especialista en ciencia de datos, visualización de datos, diseño, como comentaba el tema de Big Data, justamente esa es otra de las razones de la necesidad, porque existe tanta información en todos lados y a cada momento está surgiendo que realmente hacer esa curaduría y hacerles llegar, digamos, ese embudo ya procesado de datos muy particulares, claves y estratégicos, es todo un tema. Entonces, identificar la necesidad y hacerse de las manos e intelectos para justamente darle una estructura a todo esto. Hablando un poquito de inteligencia artificial, sí, utilizamos software para el procesamiento, para la programación, para la visualización de los datos, para hacer de la manera más interactiva y dinámica todo lo que mostramos en el Observatorio de Datos de Fayette. Atendemos cuestiones de analítica del aprendizaje, que espero no adelantar un poquito a la siguiente pregunta, pero justamente este observatorio ha dado la posibilidad de generar otros proyectos, porque se ha visto la gran virtud y bondad que tiene el acceso a grandes fuentes de datos relacionables y que éstas sean de acceso abierto para toda la comunidad. Entonces han generado otros dos proyectos. Anuncio uno que le hemos titulado AVA, Analítica Visual del Aprendizaje, y el espíritu de este proyecto es ayudar a los profesores que llevan sus cursos en plataformas educativas, como es el caso de Moodle, a que realicen analítica del aprendizaje de sus grupos, saber quiénes, cómo van avanzando, cuáles son las trayectorias, quién se comunica con quién dentro, porque a veces las plataformas están algo limitadas, pero entrar a los logs del sistema y justamente darle toda una set o suite de herramientas al profesor para que vea cómo interactúan sus estudiantes dentro de la plataforma. Bueno, ese es el espíritu que busca este proyecto que hemos denominado AVA. Y también tenemos el otro que tiene que ver con inteligencia artificial, de que justamente ayuda a interpretar la información que se muestra en el observatorio de una forma, así como ya saben, con el prompt, ¿qué me está queriendo decir esta gráfica? Si relaciono esta gráfica con esta otra variable, ¿qué pudiera obtener? Entonces está de por medio el traductor, la inteligencia artificial, entre el usuario y el observatorio. Entonces sí se generan proyectos, digamos que el precursor fue el observatorio de datos por concentrar una gran cantidad de datos que, como sabemos, la inteligencia artificial esa es su materia prima, los datos, el observatorio también es su materia prima, los datos. Entonces, ahí encontramos un vínculo muy importante que hemos venido explotando y desarrollando proyectos alternos al mismo observatorio. Así que esta observación se puede dar desde lo alto, ¿verdad? En esta visión panorámica de los hechos que ocurren en el acontecer educativo, pero también por lo que nos comentas, Gerardo, una observación mucho más específica del acontecer en un aula digital en este caso, ¿no? Muchas gracias por este otro lado, otro aspecto de la observación. Mercedes, sobre estas prácticas innovadoras, metodologías, ¿cómo funciona ODEC-Lab? Bueno, en el caso del ODEC Lab, bueno, se inscribe obviamente en el marco del programa doctoral. Hay dos instancias que están presentes, el campo estratégico en modelos y políticas educativas del sistema universitario jesuita, donde yo coordiné durante bastante tiempo este campo estratégico, y en el doctorado interinstitucional en educación. O sea, la base fundamental es el trabajo colaborativo entre colegas y estudiantes de posgrado. Aproximadamente como profesores somos más de 30, con 2 alumnos, súmale, somos más de 100 personas que podemos ir pensando qué está pasando en materia educativa en nuestro país, tanto a nivel, digamos, con diversas temáticas, ¿no? Esa es una primera cuestión, que es un trabajo colaborativo. Hay en ODEC Lab participan representantes de todas las universidades jesuitas a nivel nacional, le hace Torreón,
Tijuana, ITESO, Guadalajara, León, Puebla y Ibero Ciudad de México. Entonces hay un representante de los DEC y vamos sobre todo dando seguimiento a la prensa nacional y a las medidas que en materia educativa se están instrumentando. Hoy temas centrales que aparecen en el diario es el cierre del CREFAL, es educación media superior, son los temas de acerca de la alimentación y toda esta cuestión. Entonces, ¿cuál es digamos, el foco de nuestro observatorio? En este caso estamos colocando el tema del CREFAL, pero igual ya tenemos 2 comunicados acerca de la educación media superior. Tenemos grandes especialistas en esta materia. Entonces, lo que hacemos es, pues, de alguna manera apoyarnos en nuestras inteligencias primero humanas, digamos, de poder pensar una temática y una problemática, y después nos vamos, obviamente, a las inteligencias artificiales. Nos hemos preparado, el grupo de LODEC Lab se ha preparado, yo recién tomé un curso de CNN para focalizar muy bien cuál es la nota, o sea, hacia dónde hay ahora sí que hacia dónde hay que colocar los ojos, sobre qué temáticas y cómo trabajar con el triángulo de comunicación, con el triángulo de la comunicación, ¿no? Entonces, en este seminario de CNN con el que yo estuve trabajando, pues más de 30 inteligencias artificiales. Entonces uno decide qué recupera. A mí sobre todo me interesan aquellas inteligencias que apoyan y promueven la investigación, porque lo de CLAP sobre todo se fundamenta en datos. Sí, en datos, y entonces no puedo utilizar cualquier inteligencia, sino solamente aquella que me permite conocer cuál es la situación de la educación en nuestro país. Entonces elaboramos un comunicado mensualmente, pero si hay una temática coyuntural, se posiciona inmediatamente, se publica en otra revista, es Revista Electrónica de Educación Futura, en la misma página de LODECLA, y también en una revista dirigida a profesores. Entonces se coloca, obviamente utilizando todas las redes, y actualmente estamos haciendo podcast de cada comunicado que sale mensualmente. Tenemos a quien elaboró ese enunciado y a un invitado, en donde se comenta sobre el tema que se está trabajando. Por ejemplo, en este caso, ya no más exámenes en educación media superior. O sea, ¿qué significa ya no más exámenes en educación media superior? Y cada colega va dando su comentario fundamentado. Obviamente son invitados conocedores del tema, para que lo que sí planteamos es que toda comunicación tiene que estar fundamentada en datos. Sí, de repente opiniones, pero tratamos de no hacerlo así, sino más bien diríamos es investigación de datos. O sea, nuestro laboratorio es investigación de datos, es trabajo con maestros. Como les comentaba, hoy el rato ya me voy a trabajar con los maestros para ver desde su hacer y qué hacer en todos los niveles educativos, qué están planteando, cuáles son sus preocupaciones, cómo se puede desde abajo ir diseñando política educativa, que es lo más importante. O sea, cómo trabajar con maestros para cambiar nuestro sistema educativo. Y la otra cuestión es formar recursos también, o sea, con los propios estudiantes. Tenemos precisamente en nuestro laboratorio, estrategias de comunicación, o sea, cómo hay que comunicar. No es nada sencillo. Yo puedo ubicar el tema, pero si yo quiero intervenir políticamente, hay una forma, vamos, la idea es interpelar al otro y sobre todo a quien toma decisiones, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, ¿cómo colocar desde ese lugar? Bien, me gustaría pasar ahora a otra pregunta, porque bueno, para hacer esto, por supuesto, hay retos en las limitaciones técnicas, en las limitaciones presupuestales. ¿Cómo se puede garantizar la sostenibilidad de un observatorio educativo como los que nos han comentado aquí? Gaby, si quisieras comenzar, por favor. En primer lugar, es importante reconocer que para echar a andar un observatorio, tal como que ha quedado de manifiesta en estas sesiones, es importante sumar voluntades. Eso me parece que es bien importante, tener un grupo de trabajo, un colectivo que esté interesado en trabajar una temática, un problema,
eso es muy importante, ¿no? Contar, decía Mercedes, con esta inteligencia humana, ¿no? Esta reunión de personas con un compromiso, una dedicación, un interés genuino por echar a andar un observatorio. Porque eso me parece, y bueno, también revisando lo que hay en la literatura al respecto, eso es clave. Sí, o sea, hay dificultades sin duda de financiamiento, de recursos, problemas técnicos, pero si tenemos un corazón de personas que están interesadas en continuar, creo que estamos del otro lado. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer para que estas limitaciones técnicas y presupuestarias pues no nos agobien? Bueno, primero empezar con esta planeación de los observatorios y saber que van pasando por distintas etapas. Entonces, creo que eso es muy importante y lo digo en el caso, por ejemplo, del observatorio sobre la educación en este sexenio, ¿no? del 2024-2030. Estamos apenas iniciando, digamos, ¿no? Y para mantenerlo hay que planear y saber que vamos a llegar a un nivel más alto. Entonces, no desesperarse. Creo que eso es lo que quisiera compartirles, ¿no? Para llegar y sostener ese observatorio o esos observatorios, saber que pasan por diferentes etapas en este sentido. Entonces, bueno, ¿cómo garantizar esa sostenibilidad? Primero, sintetizo, desarrollar una visión clara y un plan estratégico sólido para ir consolidando esos observatorios. Insisto, se requiere mucho tiempo para consolidarlo como el gran observatorio que coordina Mercedes. Priorizar, me parece también, en este intento por darle sostenibilidad a un observatorio, priorizar y enfocarse en áreas clave. ¿Sí? No sé, por ejemplo, si la primera parte del observatorio va a ser recuperar información, sistematizarla, bueno, saber que en eso nos vamos a dedicar, ¿no? Tal vez habrán otras actividades que van a estar rodeando esta actividad principal, pero ir enfocándonos poco a poco a ciertas actividades que le van a dar coherencia al mismo observatorio. Otra cosa que es muy importante para sostener un observatorio es generar alianzas estratégicas y colaborativas con otros observatorios. Esto me parece muy importante, siempre la colaboración, el diálogo, el intercambio, conocer cómo otros observatorios han salido adelante, compartir, no me gusta mucho la palabra, pero buenas prácticas, creo que puede ser muy bueno para darle continuidad. Aprovechar los recursos que tenemos, ¿no? Los recursos existentes y particularmente, bueno, pues aquellas herramientas de código abierto. Sabiendo que, bueno, pues tenemos recortes presupuestarios, entonces, ¿qué podemos utilizar? ¿No? Que tenemos de manera abierta y directa. Buscar financiamiento diversificado, o sea, tenemos recursos de nuestra institución, pero ver de dónde más podemos tener recursos. Y finalmente, algo que me parece muy importante para darle sostenerlo en el tiempo es comunicar lo que hacemos. ¿Sí? Comunicar a nuestra comunidad, comunicar al exterior, comunicar a los tomadores de decisiones, a distintos públicos, saber comunicar, saber divulgar, no solo difundir, ¿no? Sino divulgar para que el público en general se forme incluso una opinión informada con lo que estamos haciendo, en este caso a través de un observatorio que está analizando políticas educativas en tiempo real. Entonces, bueno, hasta ahí dejaría como algunos elementos que pueden ayudar a que no mueran en el intento estos observatorios. Claro, y qué elementos tan importantes, empezando por las personas, las alianzas, el plan estratégico, el enfocarse. Mercedes, ¿qué podrías agregar desde esta experiencia del laboratorio que coordinas? En el caso nuestro, te digo que aparte de la inteligencia humana, sí, yo sí he planteado que sí se requiere invertir. O sea, sí necesitamos recursos económicos, es decir, necesitamos financiamiento. Si hay voluntad política, si hay voluntad personal de los investigadores y estudiantes. Recién alumnos de
la Ibero, de políticas sociales y de comunicación, como de 5 disciplinas se acercaron porque ya quieren participar en nuestro lab. Eso se planteó en nuestro lab desde nuestro observatorio, desde el principio, que lleguen los alumnos a un espacio y que puedan colaborar desde su campo disciplinar para ir cruzando disciplinas, no para ir haciendo inter y transdisciplinariedad sobre los temas educativos. A mí me parece que ya a 9 años o más de 9 años de lo de Lab, que lleguen estudiantes y que ya quieran participar en el mismo es un súper logro. Y a eso me refiero, a esta parte de inteligencia humana, la parte de financiamiento. Yo siempre he dialogado con mis rectores de que se requiere financiamiento, independientemente del corazón que pongamos las personas, es importante el financiamiento y a la fecha de hoy lo hemos logrado. Así tenemos un financiamiento base, qué sé yo, subir los comunicados a las redes. Todavía nos falta explotar mucho más estos aspectos, pero para eso requieres una persona que te empiece a conectar, que suba, baja, que los comparta con otros, ¿sí? Entonces ahí sí tener por lo menos un par de personas más, los estudiantes que se acercan, pues yo creo que por ahí vas, lo cual hace que sea de larga duración. Y la otra cuestión que yo planteo es que realmente nuestros rectores lo toman como parte de su política institucional. O sea, el observatorio es una política institucional, tiene que estar presente, digamos, para poder incidir en política pública. Claro, entonces el apoyo de las instituciones es fundamental y esto es muy importante, Mercedes, canalizar esas voluntades que ya están interesadas y que quieren participar y colaborar. ¿Cómo se canalizan estas voluntades? Gerardo, para cerrar desde la experiencia del observatorio Suayed, ¿qué se necesita para que siga vivo? Ok, seré corto. Algo curioso que quiero comentar es que si bien nosotros promovemos, somos los responsables de un observatorio, a la vez somos observados por la sociedad. Entonces, particularmente en nuestra del Fayet, tenemos una sección que se llama cuestionario, en el cual queremos nosotros mejorar nuestros instrumentos, nuestras formas metodológicas de cómo presentamos la información. Entonces, ahora que invitas a nuestra audiencia a que conozcan los observatorios, pueden participar, ver cómo ven el observatorio, cómo lo entienden, si hay algo que no les queda muy claro, porque algo que debe ser el común denominador es estar en la continuidad, es el proceso de la mejora continua. Entonces, con esa intención, me sumo a la invitación y que nos apoyen. ¿Cómo los mantenemos? Dentro de la CUAED hay un programa de becarios y justamente el observatorio participa dentro de ese programa de becarios, donde invitamos a los estudiantes de los últimos semestres a que se sumen al proyecto. Y entonces es así como nosotros aseguramos que haya continuidad dentro del proyecto Observatorio de Datos y invitamos a los estudiantes a que conozcan lo que es la literacidad de datos, de información, cómo se presenta mejor la información, de dónde nos hacemos los datos. Entonces, esa es una forma. Y la otra, desde hace 3 años tenemos el registro ante el INDAUTOR, nuestro observatorio está registrado. Entonces, es una forma de mantenerlo, de cuidarlo, porque si bien lo creamos hace 12 años, hay que estarlo cuidando, ¿no? Hay que estarlo alimentando y ver cómo evoluciona y cómo crece. Pero bueno, brevemente es mi comentario. No, pues agradecemos realmente que nos compartan cómo funcionan estos observatorios, lo que han logrado, lo que quieren hacer, ¿verdad? Cuáles son estos objetivos y que la audiencia pueda acercarse. Hemos estado transmitiendo los enlaces donde la audiencia puede conocer más sobre estos observatorios y a lo mejor animarse también a participar en la observación activa. Agradecemos muchísimo su participación y los esperamos en el siguiente episodio de Diálogos Educativos en el lenguaje de todos y todas.